Muy bien, vamos a continuar. Ahora esta clase va a ser de una importancia para el metabolismo y entender todos los fenómenos metabólicos sublime. Se trata de cuando el organismo se dispone en general a utilizar energía, gastar, oxidar, si puede, en las mitocondrias, obtener energía y utilizarla. Actividades, obviamente lucha y huida, despertar o estar en vigilia. Y sobre todo, disponer de toda la energía que se ha incorporado, materia y energía que se ha incorporado al alimentarse. Esto es un estado que denominamos postprandial, es decir, un estado donde hemos incorporado materia y energía como alimentos y en este momento gran parte de la energía que está disponible en el organismo se va a focalizar en nuestro abdomen para poder llevar a cabo todos los procesos digestivos. Perdón, este estado ya lo hemos mencionado y es el postprandial. Entonces, es cuando el paciente nos llega bastante obnubilado, ensoñado o con sueño, y que se trata justamente de derivar las energías a el proceso digestivo en el estómago, el proceso digestivo en el intestino, la reabsorción y la vehiculización, en este caso, como desde el intestino van a haber pasado a los capilares intestinales y, si recuerdan, a la linfa, digamos, los capilares quilíferos, los capilares linfáticos, la linfa va a estar cargada de estos nutrientes, llevándola al circuito linfático y al venoso. Y por el sistema porta, llevado al hígado también. Bueno, en este momento, obviamente no están favorecidas las actividades del individuo, sino un estado de quietud, por decirlo así. Luego viene la etapa de terminar la digestión y adquirir la movilidad y las actividades. Este otro periodo le llamamos periodo de ayuno. No estamos comiendo, no hemos comido, y entonces se pueden dar las otras actividades, es decir, se va más hacia afuera, hacia lo rítmico, al sistema cardiorrespiratorio, lo aeróbico, los movimientos, las actividades, y también las actividades mentales, ¿no? Porque una de las cosas que primero se resiente en el postprandial es que nos da sueño porque justamente baja la irrigación y la disponibilidad de energía y de, digámoslo, de oxígeno y glucosa para el cerebro. Bueno, ahora vamos a compartir entonces el capítulo 22, que bueno, presten atención ahora porque vamos a demorar un poquito en tenerlo disponible, porque yo me equivoqué de indicarle, pedirle a Winchi que lo digitalizara, pero con esto también tenemos bueno y bastante con las PPTs y esta clase. Bueno, vamos a ver. Si lo dejamos acceder a los que faltan. Ahí está. Bueno, listo. Bueno, entonces, vamos a ir rapidito. El metabolismo es mucho más que esto, pero está bueno representarlo como dos grandes fuerzas antagonistas, que son las fuerzas de todo el metabolismo proinsulina y todo el metabolismo pro-glucagón.
¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos ingerido alimentos, normalmente se eleva la glucemia. Y nosotros sabemos de antes que esa glucemia es la que es receptada directamente por las células beta del páncreas y que ante la llegada del alimento al primer segmento intestinal reaccionan saturando con la glucosa los receptores y transduciendo, integrando la respuesta ellas mismas. Acá no hay un centro integrador neuronal, sino que es la misma célula, y integra y elabora una respuesta que es libero los gránulos secretorios con insulina. La insulina sale a circular ahora en mayor cantidad. Entonces, dice, el metabolismo es un balance, un cociente entre los valores de insulina y los valores de glucagón. En el estado postprandial, yo aumento la glucemia. Entonces se libera la insulina. En sangre, de los dos, predomina la insulina, por eso está más grande la letra que el glucagón. La insulina, si ustedes recuerdan, favorecía la gluconeogénesis, la captura de glucosa por las células en general para que tengan disponibilidad de glucosa y en particular, en el caso de músculos y hígado, para su reserva, o sea, la síntesis de glucógeno en hígado y músculo, la toma de la glucosa por todas las células en general, para que la tengan como un combustible, o sea, un oxidable, agregándole oxígeno en el final de la cadena respiratoria de la mitocondria y liberando así el CO2, el agua y por supuesto lo que estamos buscando que es el ATP, o sea, cuántos de energía que hemos sacado de los enlaces de la glucosa y que estamos guardando en ADP para transformarlo en ATP. Pero recuerden que para el organismo, muy cerca de tomar la glucosa y formar polisacáridos o glucógeno, está que en el hígado lo puedo modificar al glúcido y unir algunas de las partes para formar los ácidos grasos, el glicerol, los aminoácidos. Entonces, si aumenta la disponibilidad de glucosa, insulina también me desvía el metabolismo hepático a que forme grasitas simples y aminoácidos, para que eso pueda ser usado no solamente como glucosa, sino en los 3 compuestos importantes. Por favor, piensen esto y díganme si hay algo que no lo entienden, me vuelven a preguntar, porque esto ya tiene que quedar listo. Va a pasar mucho tiempo hasta que yo pueda volver a explicar esta parte, ¿no es cierto? Entonces, acordarnos que abajo están todos los simples, de proteínas, aminoácidos, de azúcares, los azúcares simples, glucosa, fructosa, las pentosas, triosas, pero que para las células siempre es muy importante glucosa, ¿sí? Y del otro costado también los simplitos de los lípidos, ¿no? El acetilo, ¿sí? Para hacer como ladrillitos de 2 carbonos para hacer muchas cosas, entre las cuales puedo agregar uno y tener glicerol, puedo tener ácidos grasos, etcétera, etcétera. Entonces el hígado está interconvirtiendo con sus enzimas y sus células acá. Entonces cuando entra mucha glucosa, también puede derivarla a los otros 2 grupos y hacer proteínas y grasas. Todo eso está pasando en esos minutos postprandiales. Luego viene el estado de ayuno. A las 3, 4 horas, depende de la velocidad digestiva de cada uno, va a venir el estado de ayuno. La glucemia ha bajado, por lo tanto la insulina ha bajado, el estado postprandial se acaba, y al revés, la hipoglucemia activa las células ahora alfa del páncreas, del islote de Langerhans, que comienzan a liberar el glucagón. Baja la insulina, sube el glucagón. Cuando sube el glucagón, recuerden que tenía efectos parecidos
al cortisol, a los glucocorticoides. Entonces aumenta la glucogenólisis hepática, o sea, agarrar el glucógeno de dentro de las células del hígado y que el hígado active las glucogenasas o enzimas glucogenolíticas y desarmen o promuevan la lisis del glucógeno soltando de a poquito glucosa. La gluconeogénesis, que sería activar todas las enzimas que hacen formar desde aminoácidos grasos, ácidos grasos y demás, venir al medio, digamos, a formar más glucosa. O sea, yo estoy en ayuno, ya tengo hambre, tomo al revés desde los otros grupos para armar glucosa que pueda salir a circular y que yo no me quede sin combustible. Y también la utilización de los lípidos simples que al oxidarlos desde la célula adiposa o en circulación van a aparecer esas funciones cetona y demás, los cuerpos cetónicos, que nos dicen que hay utilización de lípidos. Por eso ese aumento de la cetogénesis. Bueno, ¿qué pasa si graficamos entonces los niveles de glucosa, que sería el combustible, de glucagón y de insulina en el periodo postprandial y en el de ayuno? Bueno, acá primero nos tenemos que fijar qué tenemos graficado y dice, acá tenemos 90, 125, dice concentración de glucagón plasmático en picogramos por mililitro. Y concentración de glucosa plasmática en en miligramos por decilitro. Y nos marca en el tiempo un punto de ingestión o comida. Acá, evidentemente, venía de un ayuno con la concentración plasmática de glucosa en descenso y la concentración de glucagón en aumento, para que la poca que pueda salir a circular sostenga esto, si no iría a pique. Luego de la inyección de comida comienza el periodo postprandial, en donde entonces la glucosa aumenta fuertemente y luego comienza su descenso a medida de que la insulina actúa para el guardado de esta glucosa. Y entonces, justamente, luego de una comida, la concentración de glucagón desciende fuertemente, pero la de insulina sube fuertemente para que usemos esa glucosa, ¿sí? Esta es insulina plasmática que aumenta fuertemente luego del periodo de comida y todo el periodo postprandial está alta, disminuyendo de a poco. Mientras el glucagón está alto en el ayuno, baja en el postprandial y vuelve a aumentar luego en el ayuno prolongado. Bien, acá tienen el cuadrito de todo lo que es insulina. Fíjense que la vida media de la insulina son 5 minutitos, por eso hay que estarla liberando, 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 hasta bajar su liberación y empezar a aumentar la del glucagón, ¿no? ¿Qué afectan la liberación de insulina? Atención, estos son lo mismo que en los cuadros poner cuáles son los estímulos para la liberación de insulina. Bueno, que la glucosa plasmática sea mayor a 100 miligramos por decilitro, el aumento de aminoácidos circulantes, fíjense que para la insulina es como que da igual que me aumente la glucosa o los aminoácidos, ¿no? Esto lo vamos a ver luego en digestivo, que es el GLP-1, que es el reflejo de prealimentación, o sea, cuando nosotros ya salivamos o vamos a tener, digamos, pronto la comida ahí para empezar como una digestión desde la boca, aunque todavía no hayamos empezado a comer. Y la actividad parasimpática, ¿por qué? Porque el parasimpático era la división vegetativa que me mantiene todas las funciones, pero mientras yo estoy o dormido, o semidormido, o en digestión, ¿sí? División del autónomo,
parasimpático que favorece digestión, reproducción, riñón y todo eso. Por supuesto que toda actividad simpática, el susto, el miedo, la alerta, el estar muy hiperactivo, atento y demás, inhibe esta función, porque claro, no estamos para hacer un efecto insulínico de asimilación de nutrientes. Dianas. Fundamentalmente el hígado, los músculos, tejido adiposo, cerebro, riñones, no insulino dependientes. O sea, además de todos estos órganos insulino dependientes, tiene algún efecto en los que son los órganos que no dependen directamente de la insulina, pero que por rulos, con los aminoácidos y demás, van a ser activados. Recuerden que el receptor de la insulina era un receptor de membrana, porque la insulina, recuerdan que eran dos cadenitas de péptidos cortitos unidos por disulfuro. Bueno, el receptor de membrana, que es un receptor asociado a un dominio interno que es tirosinquinasa, o sea que fosforila proteínas hacia el interior, y recuerden que en esto intervenían también los canales de potasio y el ATP. Bueno, ¿qué hace a nivel, digamos, corporal, general o de tejidos en general? Va a bajar la glucemia plasmática, aumenta el transporte hacia las células o aumenta el uso metabólico de la glucosa. ¿Por qué? Porque fosforila las enzimas que activan todo el metabolismo de uso de la glucólisis y respiración celular. A nivel ya bien celular, en el hígado y el músculo aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la aerobiosis, o sea, la utilización de la vía con las mitocondrias, respiración celular, y por supuesto que aumenta también la vía de los lípidos simples, en este caso triglicéridos, y de la utilización de aminoácidos formando proteínas. Y ya bajando, fuimos tejidos, células, y ahora vamos a nivel molecular. ¿Qué hacen las células que capturan glucosa? Les hace exponer transportadores GLUT, en este caso GLUT4, en el músculo, en las células adiposas, y aumenta por supuesto la actividad enzimática referida a la obtención de energía, mitocondrias y demás, y activa, dice Silverton para resumir, porque hay mucho acá, activa en diversas células muchas transducciones de señales diversas, para que cada célula haga con la glucosa lo que le corresponde. Bueno, acá hay una información que yo quisiera que en el chat me pongan cómo se llama. Dice, otra información, la hormona GH y el cortisol son antagonistas de la insulina. ¿Qué quiere decir eso? A ver a quién se le ocurre. ¿Alguien tiene algo para decir de eso? A ver. Impiden la acción de la insulina, dice Guara. Se oponen, efecto contrario, son opuestos. Bueno, ¿cómo se llama cuando el efecto es contrario? Agonistas y antagonistas.
¿Tienen efecto antagónico o son antagonistas? Bien. ¿Y por qué? Se escucha que hay alguien escribiendo, por lo menos. Ah, es Miguel, sí, está escribiendo Miguel. Porque es como en los receptores que bloquean. Bueno, a ver, cortisol y hormonas de crecimiento nos permiten sacar los glúcidos afuera, de hecho también lo hacen con los lípidos, para disponer de energía. Insulina es la que dice, acá hay energía disponible, si no la vamos a tirar en orina, en heces, en transpiración, vengan para adentro de las células. El efecto es antagónico y ustedes ya tienen que contestar solos esto. Unos están para proveer de energía, o sea, están más para la otra etapa del glucagón, ¿sí? E insulina para, hemos comido, guardemos para cuando haga falta, ¿entienden? Y para, siempre para no dejar de suministrar a cerebro, corazón, que son los grandes consumidores constantes de oxígeno y glucosa. Eso háganselo un cuadro, ¿eh? Siempre va a haber algún efecto eh, digamos, tipo insulina, en el sentido de permitir controlar la glucemia para que no falte para cerebro y corazón. Son los únicos órganos que nunca debemos dejar sin glucosa y oxígeno porque moriremos pronto. Entonces, la oportunidad es que cuando hay glúcidos, aprovecharlos para el metabolismo glúcido y de proteína y grasa, que solo hace insulina. Pero son contrarios, son antagónicos en efecto con GH, obviamente, cortisol, que están para otras cosas. Bueno, ahí tienen los estímulos para la secreción de insulina, aumento de la glucemia, a otro aminoácido, o sea que para insulina es como que da igual, aminoácidos o glucemia. Esto es cuando veamos digestivo, lo vamos a ver mejor, pero cuando empiezan a aparecer los péptidos gastrointestinales, que son como hormonas que vienen del digestivo, a informarle, por ejemplo, al cerebro de que estamos saciados o que estamos por comenzar la digestión y que hay que empezar a mover y secretar, todos esos péptidos gastrointestinales vienen primero y ya van anticipando para que glucosa salga a circular. Para que insulina también salga a circular. La actividad parasimpática, ¿cuándo? Para digerir, para activar todo el digestivo, por ejemplo, y por actividad simpática porque lo para o lo detiene. Esto es un horror, pero de a poquito, con paciencia, minuto a minuto o día por día, depende cómo nos vaya, podemos ver la insulina en el estado postprandial. Esto es muy importante porque resume todo lo que nosotros después vemos en glucosa e insulina en el laboratorio. Acá lo que nos está diciendo es, acuérdense que los amarillos son los estímulos. La comida, distensión de las paredes del tubo gastrointestinal. ¿Qué quiere decir? Distiendo las mejillas en la boca, distiendo el esófago, distiendo el estómago, distiendo las cavidades o segmentos que va a tener el tubo digestivo. Eso, distender, es presencia de comida, porque se supone que otras cosas no debería haber, por lo menos en la normalidad. Y hay neuronas receptoras del estiramiento que dicen, sistema nervioso central, se está distendiendo el esófago, se está distendiendo el estómago, se está llenando de comida. Esas neuronas van a ir a entrar al sistema nervioso central e informar, digamos, a cada centro, al hipotálamo, a todo el que corresponda a los centros de la saciedad, del hambre, en el bulbo y todos esos, le van a ir a informar de la presencia de alimento distendiendo esa parte del tubo. Con lo cual,
el sistema nervioso central va a decir, bueno, entonces activo todo el parasimpático de la absorción y la digestión. Y eso va a ir a las células beta del páncreas, obvio, a que secreten insulina. La insulina va a ir al hígado, a los músculos y a las otras células a hacer los efectos que ya conocemos de aumento de ingreso de la glucosa a las células, la gluconeogénesis, todo eso que vimos, para bajar entonces finalmente la glucosa plasmática. Pero esto no era todo. Por otro lado, tenemos en la luz del tubo digestivo la presencia de los azúcares hace que las células del intestino delgado liberen unos péptidos gastrointestinales que le informan también a las células del páncreas, che, yo acá tengo en la luz glucosa, aminoácidos, actívame tu actividad guardadora postprandial, entonces refuerza este estímulo, digamos, de liberar insulina. Hay otro también punto que es, cuando nosotros estamos en la digestión, masticación y ya en la absorción de los nutrientes más abajo, aumenta la absorción desde el alimento de los aminoácidos y la glucosa. Entonces, estos pasan al plasma y ya vimos también que por otras vías venosas llegan también al plasma. Ese aumento que dispara, digamos, también a la célula beta del páncreas en conjunto con el de los aminoácidos. Y todo eso entonces que apareció como comida y aumento de los glúcidos y los aminoácidos terminan con la etapa insulínica o postprandial haciendo que se presente el descenso de la glucosa plasmática. Bien, ahora, nosotros sabemos que cuando tenemos descenso de la glucosa plasmática, eso deja de impactar en receptores de justamente las células pancreáticas. Entonces, ahí hay un rulo donde el descenso de la glucosa activa, digamos, la liberación de glucosa, para lo cual tenemos que inhibir a las células pancreáticas. Entonces, cuando aumentemos insulina, bajamos o inhibimos células alfa, que serían las de glucógeno, y también las inhibimos para que dejen de liberar la insulina y podamos absorber el azúcar. Acá en este cuadrito tienen, esperen. Bueno, esto sería entonces estado postprandial, ¿verdad? Bien. Acuérdense que esto lo habíamos visto, que era el mecanismo de acción a nivel celular de la insulina, entrando por los GLUT, ¿no es cierto? La insulina con su receptor, utilizando las vías de los segundos mensajeros para entonces activar enzimas y hacer esos cambios metabólicos de la absorción de la glucosa, poniendo los GLUT, que los GLUT dejen entrar la glucosa y demás. Acuérdense también de que algunas vías de segundos mensajeros requieren que salgan factores de transcripción, o sea, para transcribir ARN en los citoplasmas y así tener las enzimas, los GLUT. Bien, entonces, en la mayoría de las células, la insulina promueve el metabolismo de la glucosa, el transporte de glucosa. Esto se va a dar en todas las llamadas células sensibles a la insulina. Va a hacer que las células utilicen más y almacenen, depende del caso más, la glucosa. Nunca es solo la glucosa, siempre también viene con los aminoácidos, lo cual es exactamente un contrario a GH, ¿no?
y promover la síntesis de lípidos, o sea, guardarnos la energía en términos más durables que el tejido adiposo, los lípidos. ¿Cómo se controla la insulina? Bueno, en los estados de ayuno y postprandiales, o sea, en ambos casos, tenemos que ir a ver los músculos en reposo o si están en actividad, ¿no? En el reposo acumulan, en actividad gastan. Lo mismo, se consume grasa del tejido adiposo o se guarda. Y lo mismo la actividad en hígado. Este es el famoso grafiquito que muestra el estado de ayuno y postprandial en función de la actividad insulínica para tejido sensible. Vamos al estado de ayuno. Hace, supongamos, horas que no estamos alimentándonos, entonces el tejido adiposo no está guardando grasas, el músculo esquelético está en reposo, salvo, por supuesto, los otros dos músculos no toquemos todavía, pero el músculo esquelético está en reposo. Como no hay insulina, los GLUT4 disminuyen al mínimo en las membranas de las células. Entonces acá tenemos el líquido extracelular, la célula adentro, tenemos la glucosa en los cuadraditos, tenemos el receptor de insulina, que como estamos en el estado de ayuno, hay poca glucosa disponible o las dos cosas, tampoco se han puesto los GLUT4 para absorberla. Las vesículas secretorias tienen los GLUT4 guardados dentro de la célula. En el estado postprandial hemos comido, la glucosa activa que salga la insulina de la beta del páncreas, las células tienen el receptor de la insulina saturándose con insulina que salió del páncreas. Esto era un tirosinquinasa que va a transducir la señal al interno. En el interno la señal seguro que implica el calcio, porque hay una exocitosis de las vesículas con GLUT4, los GLUT4 se ponen en la membrana, todo eso pasa después que comieron, y empieza a entrar la glucosa a las células sensibles. Por lo tanto, si ustedes sacan la muestra de sangre acá, el plasma va a tener poca insulina y poca glucosa y poca insulina, es de esperar. Y acá van a encontrar algo de insulina circulante y glucosa. ¿Qué pasa en las células del hígado? En las células del hígado, en el ayuno, el hepatocito es el único que guarda con el músculo reserva de glucógeno y que es el único que puede hacer gluconeogénesis. Entonces, sea que hace glucogenolisis, soltando glucosa, o transformando aminoácidos o triglicéridos en glucosa, el hepatocito tiene glucosa alta en su interior, pone acá GLUT2 y eso permite que la glucosa baja en sangre salga a circular desde el hígado. Esto también ocurre cuando estamos corriendo, trotando un rato. En el estado postprandial hay suficiente glucosa que viene del alimento, entonces no hay necesidad de que el hepatocito libere glucosa. Por el contrario, queremos guardarla si no la está usando el resto del organismo. Entonces, el mecanismo insulina hace que haya cascadas de señales donde el hepatocito permite el ingreso de glucosa y ahora, a favor, ¿no es cierto?, en una difusión facilitada, entonces lo que hace es convertirla en glucosa 6-fosfato para mantener el nivel bajo, ¿se acuerdan de eso? Y así permitir mayor ingreso. El resto obviamente va a ser transformarlo en glucógeno. Maja. Sí. Déjame decirle algo a los chicos. Diga. Después lo vamos a ver más en profundidad, pero para que sepan. Se puede medir la glucosa en laboratorio, se le llama insulinemia, obviamente,
Y básicamente lo más común es que consiste en lo siguiente: se le saca sangre al paciente en ayunas, se le marca el valor 0, digamos. Después se le da una solución de glucosa que tiene que tomar, y se le puede sacar sangre a la hora y a las 2 horas de haber tomado esa azúcar. ¿Sí? Vamos a decirlo así por el momento, esa azúcar. Entonces se ve cuál es la respuesta del cuerpo a liberar la insulina frente a ese exceso de glucosa circulante en la sangre. También se hace para determinar, con eso lo que se busca es justamente un diagnóstico de diabetes, ¿sí? O de algún síndrome metabólico de la insulina, del azúcar, etc. Generalmente eso ya lo piden cuando ya hay cuando hay bastante certeza de que estamos frente a ese diagnóstico, o para evaluar algo más allá del diagnóstico de la diabetes. Claro, la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, que se le da a las embarazadas y que es una prueba diagnóstica de diabetes. ¿Sí? Es una prueba diagnóstica. Bueno, yo veo que ya la conocen. En esa prueba también se puede medir insulina como respuesta a ese exceso de la glucosa. No te vayas, Fede, porque ya viene. Así que la podés explicar con gráfico y todo, que me encantaría. Igual si se corta, lo vamos a ver en la próxima, en la última entrada. O penúltima, no Sí, sé ya. quedan 2 minutos. Claro. Bueno, entonces, decimos esto para cerrar esta parte. Glucagón, células de origen, células alfa del páncreas, del islote Langerhans. En realidad, peptídica, como todas las del páncreas, son peptídicas. El transporte va disuelto en el plasma porque es chiquito y peptídico. Minutos, o sea, igual que la insulina, lo vamos regulando viendo la glucemia y los aminoácidos, dice la insulina, y el glucagón más o menos lo mismo, lo vamos viendo cómo sube la glucemia. Perdón, cómo baja. Sí. Factores que afectan la liberación, obviamente, cuando la glucemia plasmática baja a 60 y pico, 70, o bajan o suben los aminoácidos. Esto es para tener en cuenta porque glucagón, obviamente que cuando está la glucemia baja, pero cuando también aumentan los aminoácidos circulantes. Este es otro fenómeno diferente que vamos a entender después. Bueno, las dianas son fundamentalmente el hígado, aunque las otras células responden también. Fíjense que tiene respuesta larguita, porque tiene un receptor, diana, que se acopla a un segundo mensajero, sosteniendo un ratito mediante vía proteínas G. ¿Y cómo hace el efecto? Aumentando MP cíclico. O sea que cuando la glucemia baja, este es un ejemplo que ustedes pueden dar en los orales porque nunca me dan. Cuando les digo dame un ejemplo 2, se quedan mirando no sé qué. Bueno, un ejemplo de transducción mediante AMP cíclico es cómo se transduce la baja de glucemia, o sea, los receptores sin saturar de insulina,